La pobre niña no sabía que el niño congelado al que había acogido era el hijo perdido del multimillonario, desaparecido desde hacía 4 días. A la mañana siguiente, cuando su padre lo encontró, la reclamó como su hija. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde la estás viendo. Disfruta de la historia. Quiero hablaros de una niña llamada Emma. Tenía 7 años. El pelo rubio enmarañado y unos zapatos que solo se mantenían unidos gracias a la esperanza y la desesperación. Emma vivía en una caravana destartalada a las afueras de Nashville, Tennessee, el tipo de lugar donde el viento silba a través de las grietas de las paredes y la calefacción apenas funciona cuando más se necesita. La caravana era vieja, probablemente construida en la década de 1970, y se notaba cada uno de los años que tenía. Las paredes eran finas y apenas aislaban del brutal frío invernal. El techo tenía parches donde las tejas originales se habían deteriorado hacía mucho tiempo. La madre de Emma la había dejado con su abuela hacía 3 años, prometiéndole que volvería cuando las cosas mejoraran. Dijo que era algo temporal. Dijo que iba a buscar trabajo en Memphis, a ahorrar algo de dinero y luego volver a buscar a Emma. La abuela de Emma le había creído. Emma también le había creído, al principio. Pero las cosas nunca mejoraron. Su madre nunca llamó, nunca envió una postal, nunca envió dinero. Simplemente desapareció como si se hubiera borrado del mundo. Su abuela había criado a Emma lo mejor que había podido con una pequeña pensión de la Seguridad Social. Habían aprendido a estirar cada dólar para hacer milagros de la nada. La abuela de Emma le había enseñado a preparar comidas con arroz, frijoles y cualquier verdura que estuviera en oferta en la tienda de todo a $1. Pasaban las largas noches de invierno jugando a las cartas a la luz de las velas para ahorrar electricidad. Su abuela le cantaba, le contaba historias y le prometía que algún día la vida mejoraría. Pero la vida no mejoró, empeoró. La abuela de Emma falleció en una fría mañana de febrero hace 3 años, justo antes de que Emma cumpliera 7 años. Se había acostado con tos y nunca se despertó. Emma la encontró esa mañana, ya fría. Al principio, Emma no entendió lo que había pasado. Pensó que su abuela estaba durmiendo. Se sentó a su lado durante horas esperando a que se despertara, hasta que finalmente comprendió que algo iba muy mal. Después de eso, todo cambió. El Estado no sabía nada de Emma. No había nadie que la denunciara a las autoridades. Los vecinos sabían vagamente que allí vivía una anciana, pero después del funeral de su abuela, una pequeña y triste ceremonia pagada por una organización benéfica, asumieron que la caravana estaba vacía. Emma era inteligente, más inteligente que otros niños de su edad. Sabía cómo mantenerse oculta, cómo ser invisible. Cerraba con llave la puerta de la caravana. Le decía a su profesora que su abuela estaba enferma y no podía asistir a los eventos escolares. Cuando la escuela intentaba llamar, Emma contestaba el teléfono y fingía ser la cuidadora de su abuela. Todos los días, Emma se despertaba en esa caravana helada y se preparaba para ir a la escuela. La escuela era su santuario. Era cálida, era segura. Se sentaba en el aula, absorbiendo el calor como si fuera un lujo, envolviéndose en la calidez como si fuera una manta. Comía el almuerzo gratuito despacio, deliberadamente, saboreando cada bocado porque no sabía cuándo sería su próxima comida. El almuerzo escolar era a menudo la única comida real que comía en todo el día. Se había convertido en una experta en racionar. Un paquete de galletas saladas de la tienda de todo a $1 podía durarle 3 días si era lo suficientemente disciplinada. Una lata de frijoles, 5 días si comía con mucho cuidado. Había aprendido a hacer que una sola manzana le durara, a saborear su gusto, a comerla lentamente, a hacer que la sensación de saciedad durara el mayor tiempo posible. Pero ahora era diciembre, el diciembre más frío que había visto Tennessee en 20 años. Los informes meteorológicos advertían de peligrosas ráfagas de viento. Las noches eran brutales, con temperaturas que bajaban a un solo dígito y menos. Las familias se acurrucaban juntas en sus cálidos hogares. El pequeño calentador de Emma, un aparato viejo y estropeado que le había dejado su abuela, había dejado de funcionar hacía semanas. Había intentado arreglarlo. Había visto videos en YouTube en el portátil que le había dado el colegio sobre cómo reparar electrodomésticos. Pero era irreparable. El sistema de calefacción de la caravana estaba roto
y no tenía arreglo. Se envolvió en todas las mantas que pudo encontrar, en todos los trozos de tela que había en la caravana. Se acostó con 3 capas de ropa. Tembló toda la noche, preguntándose si llegaría la mañana, si su cuerpo se mantendría lo suficientemente caliente como para sobrevivir hasta el amanecer. Esa noche en particular, el 23 de diciembre, cuando empezó a nevar, algo inusual en Nashville, donde rara vez nevaba, Emma estaba acurrucada bajo 3 mantas, con un abrigo de invierno puesto dentro de la caravana, cuando oyó algo. Un pequeño sonido, casi como un llanto, pero tan débil que pensó que lo estaba imaginando. El viento aullaba afuera y se preguntó si el sonido era solo el viento jugándole una mala pasada a sus oídos. Pero algo dentro de ella la hizo escuchar con más atención. Se levantó, con los pies descalzos tocando el suelo helado de la caravana, y se acercó a la ventana. Tenía los pies entumecidos. Ya no los sentía. A través del cristal helado, apenas podía distinguir una silueta, una pequeña figura que tropezaba en la nieve a unos 10 metros de su caravana. Otro niño. El corazón de Emma se detuvo por completo. Llevaba 3 años viviendo en esa caravana y nunca había visto a otro niño en esa zona, y mucho menos en invierno. ¿Quién tendría un niño aquí, con este frío en la oscuridad, sin chaqueta, sin zapatos adecuados? Abrió la puerta chirriante y el viento la golpeó como una fuerza física, robándole el aliento. El frío era más intenso que cualquier otro que hubiera experimentado. Era el tipo de frío que quema, que te hace doler los pulmones al respirar. A unos 6 metros de distancia, parcialmente enterrado en la nieve, había un niño pequeño. No podía tener más de 5 años. Llevaba ropa cara, vaqueros de diseño, una camisa de seda rota y sucia, un jersey de cachemira que debía de haber costado más dinero del que la familia de Emma había visto jamás. Pero estaban empapados por la nieve y el agua derretida. Tenía los labios azules, casi morados. Sus pequeños puños estaban tan apretados que sus nudillos parecían blancos, como si estuviera agarrando algo invisible. Sus ojos estaban desenfocados, vidriosos. Este niño se estaba muriendo. ¡Hola!, gritó Emma, con los dientes castañeando tan fuerte que apenas podía articular palabras. El niño la miró con ojos que reflejaban una tristeza y una confusión indescriptibles. Luego, sus ojos se voltearon hacia atrás y se desplomó en la nieve. Su pequeño cuerpo quedó completamente inerte. Emma no pensó. Los niños de 7 años no deben tomar decisiones de vida o muerte. No deben saber qué hacer cuando encuentran a un niño moribundo en la nieve. Pero Emma había sobrevivido por su cuenta durante 3 años. Emma había aprendido lo que significaba sobrevivir. Salió corriendo a la gélida noche descalza, con solo un abrigo fino, y arrastró al niño al interior de su caravana con una fuerza que no sabía que poseía. Cerró la puerta tras ellos y lo envolvió inmediatamente con todas las mantas que tenía. Cada trozo de tela de su casa se convirtió en una herramienta para mantener vivo a ese niño. El niño estaba inconsciente, temblando violentamente, con todo el cuerpo convulsionado por el frío. Emma no tenía teléfono, no tenía forma de pedir ayuda. No había conexión a internet en la caravana. Lo único que tenía era su instinto de supervivencia de 7 años. El mismo instinto que la había mantenido viva durante los últimos 3 años por su cuenta. Ese mismo instinto que le había enseñado a cocinar comidas básicas, a administrar el dinero, a mantenerse oculta de un sistema que la habría puesto en el sistema de acogida. Tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Una decisión que resonaría por toda la eternidad. Desvistió al niño con cuidado, quitándole la ropa mojada y cara. Su cuerpo estaba peligrosamente frío. Había aprendido, viendo videos en internet sobre la hipotermia, que la ropa mojada era peligrosa. Lo envolvió en sus mantas más cálidas, las que había estado guardando para las noches más frías, y lo abrazó con fuerza, compartiendo el calor de su propio cuerpo. Hacía tiempo que había aprendido que el calor humano era la medicina más poderosa del mundo. Se acostó con él toda la noche, susurrándole, aunque él no pudiera oírla, aunque estuviera inconsciente. «Ahora estás a salvo», le susurraba una y otra vez. «No sé de dónde vienes, pero conmigo estás a salvo. Te prometo que no dejaré que te pase nada. Vas a estar bien. Vas a sobrevivir a esto. No dejaré que mueras. Te lo prometo». Abrazó al niño contra su pecho y sintió que los latidos de su corazón se iban calmando poco a poco. Notó cómo la temperatura de su cuerpo aumentaba gradualmente a medida que le transmitía su propio calor. Pasaron las horas.
La noche parecía interminable. En algún momento se dio cuenta de que estaba llorando, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía en brazos al hijo de un desconocido. Había pasado 3 años sola diciéndose a sí misma que no necesitaba a nadie, que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir por sí misma. Pero al sostener a este niño, comprendió algo fundamental sobre la conexión humana. Este niño la necesitaba, y de alguna manera, ella también lo necesitaba a él. A medida que avanzaba la noche, los temblores del niño fueron disminuyendo gradualmente. Su respiración se volvió más regular. Su cuerpo dejó de convulsionarse. Por la mañana, cuando el sol comenzó a salir y proyectó una pálida luz a través de las ventanas de la caravana, abrió los ojos. Estaba vivo. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca y débil, apenas un susurro. «Estás a salvo», respondió Emma con sencillez. «Te encontré anoche en la nieve. ¿Cómo te llamas?». El niño la miró durante un largo rato, tratando de enfocar la vista, tratando de comprender dónde estaba y quién era esa chica. «Me llamo Lucas. No sé dónde está mi papá. No sé cómo he llegado aquí. Todo está confuso». Emma le trajo agua del grifo, aunque salía fría. Abrió su última lata de sopa, sopa de tomate, su favorita, y la calentó en su pequeña estufa. La compartió con él cucharada a cucharada, asegurándose de que no comiera demasiado rápido, asegurándose de que su estómago pudiera soportar el calor y los nutrientes. No le hizo preguntas, simplemente le dio lo que necesitaba. Había aprendido que, a veces, lo más importante que se podía hacer por alguien era proporcionarle lo básico para sobrevivir, sin juzgarlo ni interrogarlo. Mientras Lucas comía lentamente, sus ojos se fueron enfocando. Empezó a recordar fragmentos de lo que había sucedido. Sus recuerdos eran confusos, traumáticos, inconexos. Había un hombre, dijo, con la vocecita temblorosa. Un hombre malo. Me sacó de mi habitación. Dijo que se me llevaba. Dijo que mi papá merecía sufrir. Dijo que iba a hacer que mi papá se arrepintiera de lo que había hecho. Estábamos en un coche oscuro. Tenía mucho miedo. Luego paramos en una casa. Estaba oscuro. Me dejó solo un momento. Podía ver la puerta. Simplemente eché a correr. Corrí tan rápido como pude. Corrí en la oscuridad de la noche. Corrí por el bosque. Y luego no recuerdo nada más hasta que me desperté aquí contigo. A Emma se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba solo de un niño perdido. No había sido un accidente. Era algo más grave. Era peligroso. Era un delito. Pero cuando miró el rostro aterrorizado de Lucas, su pequeño cuerpo envuelto en sus mantas, sus ojos llenos de miedo y confusión, supo que no podía entregarlo. Todavía no. No hasta que supiera que estaba realmente a salvo. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. «Descansa ahora», le dijo, apartándole el pelo rubio de la frente con una ternura que no sabía que poseía. «Descansa. Te mantendré a salvo. Te lo prometo. Nadie te hará daño mientras estés aquí conmigo. Te lo prometo». De Lucas se quedó dormido, con la cabeza apoyada en su pecho, y Emma se quedó allí sentada durante horas, abrazándolo, preguntándose en qué se había metido y sabiendo con absoluta certeza que protegería a ese niño con su vida. Lucharía por él. Moriría por él si fuera necesario. Había pasado 3 años aprendiendo a sobrevivir sola. Ahora entendía por qué era importante sobrevivir. Era importante porque había gente en el mundo que necesitaba tu ayuda. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía aún, era que este niño valía millones. Que en algún lugar de Nashville, un hombre estaba perdiendo la cabeza por el dolor y la desesperación. Un hombre poderoso. Un hombre desesperado. Un hombre que movería cielo y tierra para encontrar a su hijo. Un hombre que daría todo lo que tenía para recuperar a su hijo. Un hombre que estaba a punto de encontrar algo completamente diferente. Algo que lo cambiaría para siempre. 4 días antes, Marcus Webb tenía todo lo que un hombre podía desear. A sus 29 años, era un multimillonario que se había hecho a sí mismo. Su empresa tecnológica, Webb Technologies, había revolucionado la forma de trabajar de las personas. El software creado por su empresa era utilizado por millones de personas en todo el mundo. Tenía oficinas en Nueva York, Los Ángeles y Nashville. Tenía un yate. Tenía premios colgados en las paredes. Había aparecido en la portada de la revista Forbes. Lo habían invitado a dar una charla en la Escuela de Negocios de Harvard. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero lo que más atesoraba en todo el mundo
era dormir en una habitación al final del pasillo de su suite principal. Su hijo Lucas, su hijo de 5 años, su universo entero. La madre de Lucas había sido una hermosa actriz llamada Catherine. Marcus la había amado desesperadamente cuando estaban juntos. Le había escrito poemas. Había planeado pasar su vida con ella. Pero Catherine había elegido su carrera por encima de su familia. Le habían ofrecido un papel en una gran película, en papel que le exigiría estar fuera durante meses. Ella había elegido el papel. Cuando nació Lucas, Catherine había renunciado a sus derechos parentales. Quería liberarse de sus responsabilidades como madre. Marcus había luchado por la custodia total. Había ganado. Y desde entonces había sido padre soltero. No le importaba, ni por un solo momento. Lucas era todo su universo. Lucas era la razón por la que trabajaba tan duro. Lucas era la persona a la que más quería hacer sentir orgulloso. La mañana en que Lucas desapareció, Marcus estaba en su oficina del centro cuando recibió una llamada de la niñera. Se llamaba Patricia y llevaba 2 años con ellos. Era profesional, fiable y digna de confianza. Su voz temblaba. Señor Webb, Lucas no está en su habitación. No lo encuentro por ninguna parte. La puerta de su habitación está cerrada con llave desde dentro, pero él no está aquí. No lo entiendo. Anoche, a las 8:00 p.m., fui a verlo y estaba dormido. Cerré la puerta con llave, como siempre, para asegurarme de que no se escapara. Esta mañana, abrí la puerta y su cama estaba vacía. La ventana está abierta. Señor Webb, creo que alguien se lo ha llevado. Marcus pensó que estaba bromeando. Entonces se dio cuenta de que no era así. Se le heló la sangre. No podía respirar. Sentía como si su corazón hubiera dejado de latir. Llamaron a la policía inmediatamente. En menos de 1 hora llamaron al FBI. En cuestión de horas, la noticia era internacional. Los helicópteros sobrevolaban su mansión. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en las calles frente a su propiedad. Los titulares gritaban: el hijo de 5 años de un multimillonario desaparece de su mansión cerrada con llave en Nashville. Esa tarde llegó una nota de rescate entregada por mensajero en su oficina. Decía: arruinaste mi vida, destruiste todo lo que tenía, voy a arruinar la tuya. Tu hijo se ha ido, nunca volverás a verlo. Pasarás el resto de tu vida preguntándote qué le pasó. Pasarás todas las noches preguntándote si está vivo o muerto. Pasarás todos los días en agonía, como yo. Estaba firmada por un hombre llamado Derek Thompson, un antiguo empleado al que Marcus había despedido 3 años atrás por malversación. Derek había robado $500,000 de la empresa. Marcus había presentado cargos. Derek había ido a la cárcel. Marcus había oído que lo habían liberado recientemente, pero no había pensado en él. Derek Thompson había sido una pequeña parte de su pasado, alguien a quien había intentado olvidar. Ahora Derek Thompson tenía a su hijo. Marcus se había vuelto loco. Había ofrecido una recompensa de $50 millones por cualquier información que condujera al regreso sano y salvo de Lucas. Había contratado a los investigadores privados más caros del país. Había pasado cada momento buscando, rezando, negociando con un Dios en el que nunca había creído antes. Le había hecho promesas a Dios. Había prometido cambiar su vida, regalar su fortuna, convertirse en un hombre mejor. Si tan solo Dios le devolviera a su hijo sano y salvo. Los días se habían alargado hasta parecer una eternidad. Cada día sin Lucas era un día de pura agonía. Marcus no podía dormir, no podía comer. Perdió 7 kilos en 4 días. Su personal estaba preocupado por él. Su hermana lo llamaba repetidamente, rogándole que se cuidara. Pero él no podía. ¿Cómo podía dormir mientras su hijo estaba desaparecido? ¿Cómo podía comer mientras su hijo podía estar pasando hambre? ¿Cómo podía hacer otra cosa que no fuera a buscar a su hijo? En la mañana del 5.º día, mientras Marcus estaba sentado en su oficina mirando una foto de Lucas, Lucas sonriendo, Lucas riendo, Lucas vivo y a salvo, su jefe de seguridad lo llamó con una pista. Señor, tenemos una pista. Alguien que coincide con la descripción de Lucas fue visto cerca del barrio abandonado a las afueras de la ciudad. Una mujer sin hogar dijo que había visto a un niño en una caravana. Dijo que el niño parecía asustado. Dijo que había una niña con él, de unos 7 u 8 años. Dijo que había oído a la niña cantarle al niño, tratando de mantenerlo tranquilo. Marcus no lo dudó. Se subió a su coche y condujo como un poseso,
con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que le iba a salir del pecho. Superó los límites de velocidad. Se saltó semáforos en rojo. Condujo como si su vida dependiera de ello, como si la vida de su hijo dependiera de ello, porque así era. El barrio era peor de lo que había imaginado. Remolques destartalados, casas tapiadas, nieve soplando por calles vacías, pobreza y desesperación visibles en cada detalle. Su equipo de seguridad había avisado por radio. Sabían dónde buscar. La mujer sin hogar les había dado indicaciones. Marcus se detuvo frente a una caravana que parecía que se derrumbaría si alguien estornudaba con demasiada fuerza. Podía ver una pequeña luz en la ventana y humo saliendo por una rejilla de ventilación. Había alguien dentro. Salió del coche antes de que se detuviera. No llamó a la puerta. No podía esperar a llamar. Llamar requería paciencia. La paciencia era un lujo que no podía permitirse. Empujó la puerta y ésta se abrió. Y allí, en una cama improvisada en un rincón, estaba su hijo. Lucas estaba despierto. Estaba pálido, delgado, pero vivo. Más que vivo, estaba caliente. Lo sostenía una niña pequeña de cabello rubio, que miró a Marcus con ojos enormes, aterrorizada y desafiante al mismo tiempo, como si estuviera dispuesta a proteger a este niño con su propio cuerpo, si fuera necesario. ¡Papá!, gritó Lucas, y se abalanzó hacia Marcus con la desesperación que solo un niño perdido puede tener. Marcus cayó de rodillas y Lucas se estrelló contra sus brazos. Marcus abrazó a su hijo como si estuviera hecho de cristal, como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Lo abrazó como si su vida dependiera de ello. Cariño, cariño, estoy aquí. Estoy aquí. Estás a salvo. Estás a salvo. Marcus sollozaba, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, con todo el cuerpo temblando de emoción. Lucas también lloraba. Papá, tenía mucho miedo, tenía mucho frío, y entonces Emma me encontró. Emma me salvó, me mantuvo caliente, me dio de comer, me prometió que estaba a salvo. Marcus miró a la niña y por primera vez la vio de verdad. Era diminuta, increíblemente diminuta. Su ropa estaba hecha jirones. Tenía el pelo enmarañado y sucio. Había una sabiduría en sus ojos que ninguna niña de 7 años debería tener. Había una fuerza en su pequeño cuerpo que parecía imposible. Tú, dijo Marcus con voz temblorosa. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Emma habló en voz baja, con voz firme a pesar de su evidente miedo. Lo encontré en la nieve anoche. Iba a morir, así que lo traje dentro. Marcus se levantó, todavía sosteniendo a Lucas, y miró la caravana. La miró de verdad. Miró la pobreza, los intentos desesperados por mantenerse calientes, la ausencia de padres o tutores, las pruebas de que una niña había estado viviendo allí sola, latas de comida, una mochila escolar, una pila de libros escolares. ¿Dónde están tus padres?, preguntó. Emma frunció el ceño. No están aquí. ¿Dónde? No están aquí, dijo con firmeza, levantando la barbilla con actitud desafiante. Lucas estaba solo. Yo le ayudé. Eso es lo único que importa. Marcus miró a su hijo. Lucas contemplaba a Emma con gratitud y afecto, lo que partió el corazón de Marcus en 1000 pedazos. Esta niña, esta pequeña y valiente niña con el pelo enmarañado y la ropa gastada, había salvado la vida de su hijo. Lo había acogido, lo había calentado, lo había mantenido a salvo. Había hecho más por su hijo en una noche que él en años, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Emma. Emma, repitió Marcus. Miró sus pequeñas y frías manos. Miró su rostro delgado. Miró sus ojos asustados. Y algo cambió dentro de él. Algo fundamental cambió en su comprensión de lo que importaba en la vida. Emma, ¿tienes a alguien? ¿Alguien que te cuide? El silencio de Emma fue respuesta suficiente. Marcus tomó una decisión en ese momento que cambiaría para siempre el mundo de ambos. Se arrodilló, sin soltar a Lucas, y miró directamente a los ojos de Emma. Emma, tú salvaste la vida de mi hijo. Le diste calor cuando tú misma tenías tan poco. Le mostraste amabilidad cuando podrías haberlo rechazado. Le mostraste misericordia cuando tenías todas las razones para echarlo. Nunca podré pagarte por eso, pero lo voy a intentar. Hizo una pausa, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Te gustaría venir a casa con nosotros? ¿Te gustaría tener una familia?
El proceso legal fue sorprendentemente rápido gracias a los recursos y la determinación de Marcus Webb. Emma no entendía todo el papeleo, todas las citas en el juzgado, todos los abogados y su complicado lenguaje. Lo que entendía era que ya no iba a dormir en una caravana helada. Lo que entendía era que alguien la quería, alguien la había elegido, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Marcus hizo que un abogado localizara a los familiares que le quedaban a Emma, una tía que la había abandonado años atrás y que se había negado a acogerla cuando murió su abuela. A cambio de una cuantiosa indemnización, $250,000, la tía renunció a cualquier derecho sobre Emma. La tía nunca la había querido. La tía nunca la había deseado. El dinero significaba más para ella que su propia sangre. En una semana, Emma dormía en una habitación más grande que toda la caravana en la que había vivido. La habitación tenía una cama con dosel y sábanas de algodón egipcio que daban la sensación de dormir sobre las nubes. Tenía un vestidor ya lleno de ropa nueva de su talla, elegida por un estilista profesional. Tenía una ventana con vistas al horizonte de Nashville y a las luces de la ciudad por la noche. Tenía su propio cuarto de baño con agua caliente que nunca se agotaba, pero Emma pasó las 3 primeras noches durmiendo en el suelo. Marcus la encontró allí la tercera noche, acurrucada junto a la cama como un animal asustado, envuelta en la gruesa alfombra, temblando de miedo, a pesar de que la habitación estaba caliente. «Emma, cariño, ¿por qué duermes en el suelo?», le preguntó con delicadeza, sentándose a su lado. «Porque tengo miedo», susurró Emma. «Esto no parece real. Cuando me despierte, volveré a estar en la caravana. Esto es un sueño. Mañana por la mañana sonará el despertador y volveré a tener frío. Lucas se habrá ido y yo estaré sola». Marcus se sentó a su lado. «Te prometo que no será así. Esto es real. Estás a salvo. Ahora estás en casa. Te lo prometo. Una promesa que nunca romperé. Nunca te pediré que te vayas. Nunca te echaré. Este es tu hogar ahora y para siempre». Emma se metió lentamente en la cama. Le llevó semanas creer de verdad que ese era su lugar. Durante las primeras semanas, se despertaba jadeando, convencida de que había vuelto a la caravana. Marcus iba a su habitación y la abrazaba, susurrándole palabras de consuelo, hasta que se volvía a dormir. Lucas, por su parte, se había encariñado con ella inmediatamente, como si fueran hermanos. La seguía a todas partes. Le enseñaba sus juguetes, sus libros, su habitación. Le cogía la mano cuando ella tenía miedo. Dormía mejor sabiendo que ella estaba en la casa. El trauma de su secuestro parecía desvanecerse cuando estaba cerca de ella. «No tengas miedo», le decía Lucas con la inocencia de un niño de 5 años. «Papá ahora nos cuida. Tú eres mi hermana. Ahora eres mi familia. Nadie puede hacernos daño». Marcus contrató tutores. Trajo médicos para que le hicieran un examen físico completo a Emma. Estaba desnutrida, anémica y sufría de congelación leve en los dedos de las manos y los pies. Un médico le dijo a Marcus que si hubiera pasado una noche más en ese frío, podría no haber sobrevivido. Sus órganos estaban fallando. Se estaba muriendo. Marcus no creía que fuera suerte haber encontrado a su hijo. Pensaba que era una bendición. Pensaba que era un milagro. Durante las semanas siguientes, Emma comenzó a florecer. Su cabello, antes enmarañado y sin brillo, se volvió brillante y luminoso como el trigo dorado. Sus mejillas, antes hundidas y demacradas, se rellenaron. El miedo en sus ojos comenzó a transformarse en curiosidad y luego en alegría. Nunca había tenido más de 3 vestidos en toda su vida. Ahora tenía un armario lleno de ropa. Nunca había tenido su propio cuarto de baño. Ahora tenía una ducha que era solo suya. Nunca había comido fruta fresca con regularidad. Ahora había cuencos de fruta en todas las encimeras, pero seguía atormentada por las pesadillas. Se despertaba gritando que el frío volvía, que se estaba congelando, que estaba sola de nuevo. Escondía comida debajo de la almohada, aterrorizada por si desaparecía. Le preguntaba a Marcus una y otra vez: «No vas a devolverme, ¿verdad? No vas a abandonarme. No vas a cambiar de opinión». Y Marcus la abrazaba y le decía: «Nunca, jamás. Ahora eres mi hija, Emma. ¿Lo entiendes? No solo legalmente, no solo porque lo digan los papeles, eres mi hija en mi corazón. Siempre serás mi hija. Esto es permanente. Esto es para siempre. Nada de lo que puedas hacer me haría enviarte lejos». Un día, mientras Emma se miraba en el espejo de su nuevo cuarto de baño,
viendo su propio reflejo con claridad por primera vez, mirándose realmente a sí misma, a la chica que había sobrevivido sola, a la chica que había salvado a un desconocido, le hizo a Marcus una pregunta que lo cambiaría todo. Señor Webb, Emma. Marcus la interrumpió con delicadeza. ¿No crees que ya es hora de que me llames papá? Emma abrió mucho los ojos, bajó la mirada hacia sus manos. ¿Se puede? ¿Está bien? ¿Puedo llamarte así? ¿No se supone que los papás deben ser, no sé, biológicos? ¿No se supone que deben ser personas que han estado ahí desde el principio? Está más que bien, dijo Marcus. Es lo que más deseo en el mundo. Es lo que esperaba que dijeras. Me salvaste la vida, Emma. Salvaste la vida de mi hijo. Eres mi hija en todos los sentidos que importan. Eres mi hija porque yo así lo decido. Eres mi hija porque te quiero. Quiero que me llames papá. Emma lo miró en el espejo. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, papá. Más tarde esa semana, Marcus lo hizo oficial. Contrató al mejor abogado de derecho de familia de Tennessee. Los papeles de la adopción se tramitaron rápidamente. Emma Webb ya no era una niña en acogida, ya no era una niña del sistema. Era legalmente, irrevocablemente y permanentemente su hija. El Estado lo reconocía, la ley lo reconocía. Y lo más importante, su corazón lo reconocía. El juez que formalizó la adopción tenía lágrimas en los ojos cuando firmó los papeles. Llevaba 30 años ejerciendo como juez. Había presidido innumerables batallas por la custodia, procedimientos de divorcio y disputas familiares. Pero este caso era diferente. Este caso trataba sobre el amor que trasciende las circunstancias. Este caso trataba sobre un hombre que decidió salvar a una niña que no era biológicamente suya. Este caso trataba sobre el poder de la bondad humana. Es un honor para mí formalizar esta adopción. El juez dijo, esta es una de las cosas más bonitas que he presenciado nunca. Emma, eres oficialmente la hija de Marcus Webb. Marcus, eres oficialmente el padre de Emma. Que ambos encontréis alegría, paz y amor en esta nueva familia que estáis creando juntos. Las noticias locales se hicieron eco de la historia. Un multimillonario director ejecutivo de una empresa tecnológica adopta a la hija que salvó la vida de su hijo. La historia se hizo viral en las redes sociales en cuestión de horas. Los hashtags se convirtieron en tendencia. Los medios de comunicación de todo el mundo la cubrieron. La gente se emocionó con ella. Era un cuento de hadas en un mundo que necesitaba desesperadamente cuentos de hadas. La gente escribió poemas sobre ella. La gente hizo videos sobre ella. Las celebridades compartieron la historia con sus millones de seguidores. Los músicos escribieron canciones sobre el valor de Emma. Los artistas crearon pinturas que representaban el momento en que Emma encontró a Lucas en la nieve. Se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, un recordatorio de que una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Emma recibió miles de cartas de personas de todo el mundo. Compartieron sus propias historias de dificultades y supervivencia. Hablaron de cómo la historia de Emma les había inspirado a ser más valientes, más amables y más compasivos. Hablaron de cómo su ejemplo les había motivado a ayudar a los demás, a ver el valor de cada vida humana. Una mujer en Japón escribió sobre cómo la historia de Emma la había inspirado a adoptar un niño del sistema de acogida. Un hombre en Brasil escribió sobre cómo había creado una organización benéfica para niños sin hogar después de leer sobre Emma. Las ondas de ese acto de bondad se extendieron por todo el mundo, tocando vidas de formas que Emma nunca hubiera imaginado. Pero lo que nadie sabía, lo que la propia Emma apenas empezaba a comprender, era que esto era solo el comienzo, que se le había dado una segunda oportunidad en la vida. Y esa oportunidad venía acompañada de posibilidades que nunca había soñado, que su destino apenas comenzaba a desarrollarse. Marcus la matriculó en la escuela privada más exclusiva de Nashville. En cuestión de meses, sus profesores quedaron asombrados. Emma era extraordinaria. Tenía una inteligencia que parecía funcionar a un nivel diferente al de los demás niños. Podía resolver problemas matemáticos complejos con los que los alumnos de octavo curso tenían dificultades. Tenía memoria fotográfica. Entendía conceptos científicos que normalmente no se enseñaban hasta el instituto. Leía vorazmente, devorando libros de física, matemáticas y filosofía. Su hija es excepcional, le dijo el director a Marcus durante una reunión. En mis 30 años de experiencia en la enseñanza, solo he visto unas pocas mentes como la suya.
No solo es inteligente, señor Webb, es un genio, una auténtica prodigio. Recomendaría que cursara asignaturas avanzadas en todas las materias. Recomendaría que recibiera clases particulares de los educadores más avanzados que podamos encontrar. Tiene el potencial de hacer cosas que muy pocos seres humanos pueden hacer. A Marcus no le sorprendió. Siempre había intuido que había algo especial en ella. Cuando encontró a Lucas en la nieve, no fue por suerte, fue por instinto, fue por bondad. Fue el resultado de una mente que comprendía la complejidad y la naturaleza humana mejor que la mayoría de los adultos. A medida que los meses se convertían en un año, Emma pasó de ser una niña de la calle traumatizada a una joven segura de sí misma. Tenía un padre que la quería, tenía un hermano que la adoraba, tenía seguridad, calidez, oportunidades y educación. Tenía todo lo que nunca había tenido antes, pero nunca olvidó de dónde venía. A veces, en las noches frías, pensaba en la caravana, pensaba en las noches en las que había temblado sola, y abrazaba a Lucas con más fuerza, agradecida de que el destino los hubiera unido. Se miraba en el espejo y apenas reconocía a la chica que le devolvía la mirada. Una chica con el pelo brillante, los ojos luminosos y un futuro lleno de posibilidades. No sabía que el destino aún no había terminado con su historia. No sabía que las mayores sorpresas aún estaban por llegar. Fue la hermana de Marcus, Victoria, quien primero notó algo extraño en Emma. Victoria era psicóloga clínica y tenía su consulta en Manhattan. Tenía un doctorado por Harvard. Había publicado numerosos artículos sobre traumas y resiliencia. Había venido a Nashville para pasar el Día de Acción de Gracias con su hermano y su nueva familia. Quería mucho a Marcus, adoraba a Lucas y Emma le fascinó desde el primer momento. Emma era brillante. Sí, eso era obvio para cualquiera que pasara 5 minutos con ella. Pero había algo más, algo en sus ojos, una profundidad, una conciencia que parecía mucho mayor que la de una niña de 8 años. Había una sabiduría que no debería existir en una niña a la que solo se le había dado seguridad y amor hacía un año. La última noche de su visita, Victoria le pidió a Emma que hablara a solas con ella. Se sentaron en la biblioteca, la habitación que Emma había declarado como su favorita. Estaba llena de miles de libros, y Emma los había estado leyendo sistemáticamente, absorbiendo información como una esponja absorbe el agua. Filosofía, matemáticas, física, historia, literatura. Lo leía todo con la misma intensidad. Emma, quiero preguntarte algo, dijo Victoria con cuidado, eligiendo las palabras con la precisión de alguien que trabaja con niños traumatizados. Y quiero que pienses antes de responder. ¿Recuerdas lo que te pasó antes de encontrar a Lucas? ¿Recuerdas tu vida en la caravana? Emma asintió lentamente. Lo recuerdo todo. Cuéntamelo, dijo Victoria con delicadeza. Emma comenzó a hablar. Describió el hambre implacable que nunca desaparecía, el frío, el miedo, la certeza de que nadie vendría a salvarla, la forma en que había aprendido a ser invisible, a ocupar el menor espacio posible, a anticipar lo que la gente quería de ella, la forma en que con solo 7 años había comprendido que al mundo no le importaban los niños como ella, que la sociedad no tenía un lugar para ella, que era prescindible. Pero entonces, dijo Emma, con un cambio en su voz que se volvió más fuerte, llegó Lucas, y me di cuenta de algo. ¿Qué?, preguntó Victoria, inclinándose hacia adelante. Que no estaba destinada solo a sobrevivir, dijo Emma. Estaba destinada a hacer algo, algo importante. Cuando encontré a Lucas en la nieve, no fue un accidente. Fue como si estuviera destinada a estar allí, como si todo lo que había sucedido antes de ese momento me hubiera llevado a ese momento, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para salvar a otra persona, y al salvarlo a él, me salvé a mí misma. Victoria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. En su experiencia profesional, este tipo de conciencia existencial en una niña de 8 años no tenía precedentes. Era el tipo de percepción que los adultos tardaban décadas de terapia en alcanzar. Emma, ¿piensas en el futuro? ¿En lo que quieres hacer cuando seas mayor? Emma asintió. Quiero ayudar a la gente como ayudé a Lucas, pero no solo a una persona. Quiero ayudar a mucha gente. Quiero asegurarme de que ningún otro niño pase frío ni hambre. Quiero asegurarme de que nadie se quede atrás, que nadie sea olvidado, que nadie tenga que sobrevivir solo. Victoria miró a esta niña pequeña y serena, con un alma vieja, y tuvo un pensamiento que la asustó un poco.
Esta niña podía cambiar el mundo. Esta niña tenía el potencial de hacer algo extraordinario. Después de marcharse, Victoria llamó a Marcus. Tenemos que hablar sobre la educación de Emma. Dice que la educación convencional no va a ser suficiente para ella. No solo es inteligente, Marcus, está destinada a algo extraordinario. Marcus escuchó mientras su hermana le explicaba un plan. Clases particulares de matemáticas avanzadas, física y filosofía, programas en la universidad local, mentoría de algunas de las mentes más brillantes del país, formación en liderazgo y cambio social. Estás criando a una líder, le dijo Victoria. Quizás incluso una visionaria. No desperdicies ese potencial. Marcus se tomó muy en serio el consejo de su hermana. Durante los 2 años siguientes, la vida de Emma se transformó en algo parecido a una clase magistral sobre el desarrollo del genio. Trabajó con tutores que le enseñaban materias de nivel universitario. Asistió a conferencias en la Universidad de Vanderbilt. Comenzó a publicar artículos sobre educación matemática en revistas revisadas por pares. A los 10 años ya había contribuido a conversaciones académicas en las que la mayoría de los adultos nunca habían participado. Pero Marcus se aseguró de que el genio de Emma nunca fuera a costa de su infancia. Se la llevaba a ella y a Lucas de vacaciones. Asistía a los eventos escolares. Se aseguraba de que supieran que el éxito y el amor no eran mutuamente excluyentes. Se aseguraba de que entendieran que la inteligencia sin compasión era vacía. Un día, cuando Emma tenía 10 años, le hizo a Marcus una pregunta que claramente había estado en su mente durante algún tiempo. «Papá, ¿por qué me quedaste? No tenías por qué hacerlo. Podías haberme dado las gracias y haberme devuelto al sistema, pero no lo hiciste. ¿Por qué?» Marcus lo pensó detenidamente. Quería ser sincero. Se sentó con ella y le tomó las manitas entre las suyas. «Porque cuando te miré en esa caravana», le dijo, «vi algo más allá de la gratitud. Vi a una niña que no tenía nada y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a un desconocido. Ese tipo de carácter, esa bondad, es algo poco común, Emma. Más raro que la inteligencia, más raro que el talento, más raro que cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. Quería cultivarlo. Quería darte todas las oportunidades para que te convirtieras en quien estás destinada a ser». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Pero también porque eres mi hija. No por gratitud ni por obligación, porque te quiero, porque tu lugar está con nosotros, porque el día que te conocí fue uno de los mejores días de mi vida, porque me enseñaste lo que realmente importa. Me enseñaste que todo mi dinero, todo mi éxito, todos mis logros no significaban nada comparados con el simple acto de salvar la vida de alguien». Emma se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, «Me alegro de haber encontrado a Lucas en la nieve». «Yo también», dijo Marcus. «Yo también, cariño». Cuando Emma tenía 12 años, Marcus decidió llevar a sus 2 hijos de viaje a los Alpes suizos. Alquiló un chalet privado y durante 2 semanas vivieron en una burbuja de felicidad perfecta, aislados de las exigencias y expectativas del mundo. Lucas tenía ahora 14 años. Era alto y atlético, con los ojos penetrantes de su padre y el pelo oscuro de su madre. Ya daba muestras de haber heredado el olfato para los negocios de su padre, su mente estratégica, su capacidad para ver soluciones donde otros solo veían problemas. Pero también había heredado algo de Emma. Feroz dedicación a ayudar a los demás. Un compromiso de utilizar su inteligencia y sus privilegios para el bien. Emma era brillante y hermosa, con una calma que atraía a la gente hacia ella. Se había convertido en una joven con una confianza tranquila, con la sensación de que conocía su lugar en el mundo y estaba decidida a llenarlo de propósito. Seguía leyendo vorazmente, seguía ampliando los límites de lo que se suponía que debía saber una niña de 12 años. Había empezado a escribir artículos sobre política social, sobre la economía de la pobreza, sobre los sistemas que atrapaban a los niños en ciclos de desesperación. Una tarde, mientras Marcus observaba a sus hijos jugar en la nieve fuera del chalet, le asaltó un pensamiento profundo que llevaba años gestándose en su mente. Emma y Lucas no eran solo hermanos en el sentido tradicional, eran almas gemelas, se habían salvado mutuamente, habían cambiado irrevocablemente la vida del otro. Si Emma no hubiera encontrado a Lucas aquella noche, Lucas habría muerto. Si Marcus no hubiera encontrado a Lucas, Emma seguiría viviendo en una caravana helada. Su genio no habría sido reconocido.
su potencial no habría sido aprovechado. Y sin haberlos encontrado a ambos, Marcus habría seguido siendo un hombre vacío, exitoso sobre el papel, pero vacío en su alma, midiendo su valor por las ganancias trimestrales en lugar del amor que daba y recibía. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Marcus se sentó con una botella de vino y pensó en su vida. Era multimillonario, tenía todo lo que siempre había deseado, pero lo que más atesoraba era la familia inesperada que el destino le había dado. Sacó su teléfono y llamó a su abogado. «Quiero revisar mi testamento», dijo. «Quiero asegurarme de que, si alguna vez me pasa algo, Emma esté completamente protegida. Quiero que tenga el mismo acceso a todo, a la empresa, a las propiedades, a las cuentas, a todo». «Señor Webb, ¿está seguro?», preguntó su abogado con cautela. «Legalmente hablando, es su hija adoptiva. La mayoría de las personas adineradas crean un fideicomiso separado para los hijos adoptivos. Es una práctica habitual. No me importan la mayoría de las personas adineradas», dijo Marcus con firmeza. «Ella es mi hija al igual que los demás. Así es como va a ser, sin fideicomisos separados, sin distinciones. Emma Webb es mi hija y merece ser tratada exactamente igual que se trataría a los hijos biológicos. Cambie el testamento». El abogado hizo los cambios. Cuando Marcus se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Emma no era solo su hija adoptiva, era la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. ¿Qué significaba ser realmente importante? ¿Qué significaba crear un legado que no se basara solo en el dinero y el éxito, sino en el amor y la familia? ¿Qué significaba ser un ser humano? Esa tarde, Marcus llamó a Emma a su estudio privado. «Cariño, quiero decirte algo», le dijo. «Algo importante». Emma se sentó frente a él con sus inteligentes ojos llenos de curiosidad. «He estado pensando en algo», continuó Marcus, «en cómo se formó nuestra familia, en las decisiones que todos hemos tomado, y me doy cuenta de que tú siempre has sabido la verdad sobre tus orígenes. ¿Recuerdas la caravana? ¿Recuerdas el frío? ¿Recuerdas estar sola?». Emma asintió. «Sí, a veces sueño con ello, pero ya no me da miedo. Me alegro», dijo Marcus, «porque quiero que sepas algo más. La empresa, el dinero, todo eso es secundario. Lo que importa es que estás aquí, que eres mi hija, que puedo verte convertirte en la mujer que estás destinada a ser». Marcus se levantó y se acercó a una ventana que daba al paisaje suizo. «Quiero que me prometas algo», dijo. «Prométeme que, pase lo que pase, sin importar cuánto dinero tengas o cuánto poder adquieras, prométeme que nunca olvidarás de dónde vienes. Prométeme que usarás todos tus dones para ayudar a la gente, a todas las personas, no solo a las que importan a la sociedad, sino también a las que no importan en absoluto, a los olvidados, a los invisibles, a los que viven en caravanas en la nieve». Emma se levantó y abrazó a su padre. «Lo prometo», susurró. 25 años después, Emma Webb se encontraba frente a una multitud de 5,000 personas en la inauguración de la Fundación Emma Webb para Niños Sin Hogar. Ahora tenía 37 años, vestía un sencillo vestido negro y llevaba el pelo rubio recogido de forma sencilla. Tenía la inteligencia de su padre y la bondad de su madre, una bondad que había heredado, no por lazos biológicos, sino por la experiencia, por aprender lo que significaba salvar a otra persona. Se había graduado en el MIT con títulos en matemáticas y política social. Había trabajado en McKinsey durante 3 años antes de decidir que la consultoría no era su vocación. Había pasado un año viajando por países en vías de desarrollo, comprendiendo la pobreza, comprendiendo los sistemas que atrapan a los niños en ciclos de desesperación. Había visto cosas que le habían roto el corazón y reforzado su determinación. Entonces, a los 30 años, le había pedido a su padre que le adelantara su parte de la herencia. «¿Qué vas a hacer?», le había preguntado Marcus. «Cambiar el mundo», había respondido Emma con sencillez, «o al menos cambiar a una persona cada vez». La Fundación Emma Webb operaba ahora en 42 países. Proporcionaba refugio, educación, atención médica y orientación a más de 100,000 niños al año. Había aparecido en la revista Time. Emma había sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Había recibido la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero lo más importante era que había cumplido su promesa. Nunca lo había olvidado. Cada decisión que tomaba,
Cada dólar que gastaba estaba guiado por el recuerdo de una niña de 7 años en una caravana helada, preguntándose si viviría para ver el duelo. Su padre estaba en primera fila, mirándola con lágrimas en los ojos. Ahora tenía 64 años. Lucas, que trabajaba en la financiación de empresas sociales con capital riesgo, estaba a su lado. Emma miró a su familia entre el público y sonrió. Muchos de ustedes conocen mi historia, comenzó Emma. Saben que fui una niña sin hogar hasta los 7 años. Saben que mi hermano llegó a mi vida congelado y desesperado. Saben que un hombre eligió el amor por encima de la lógica. Hizo una pausa y miró al público. Pero lo que quizá no sepan es el nombre de cada uno de los niños que hemos salvado. No porque no sean importantes, son increíblemente importantes, sino porque sus historias son propias. Ellos escriben su propio futuro. Ellos deciden en quiénes quieren convertirse. Eso es lo que les da esta fundación. No caridad, sino oportunidades. No lástima, sino dignidad. No limosnas, sino ayuda. La voz de Emma se hizo más fuerte, más apasionada. Quiero decirles algo sobre la pobreza. No es una falta moral. No es algo que la gente se merezca. No es algo que forja el carácter. Es una jaula. Es una trampa. Y los niños que están dentro de esa trampa no necesitan inspiración. Necesitan una salida. Señaló el edificio que tenía detrás. Este edificio representa una salida. Todos los niños que duermen aquí esta noche lo hacen sabiendo que mañana tendrán desayuno. Tendrán a alguien con quien hablar. Tendrán a alguien que cree en ellos. Y eso lo cambia todo. Emma pensó en su propio viaje. Desde una niña de 7 años en una caravana helada, hasta una mujer frente a miles de personas dirigiendo una fundación que había cambiado más de 100,000 vidas. La trayectoria parecía imposible, pero había sucedido. Había sucedido porque una persona eligió la bondad en lugar del miedo. Una persona eligió actuar en lugar de mirar hacia otro lado. Me dieron una segunda oportunidad, continuó Emma. Una oportunidad que la mayoría de los niños que viven en la pobreza nunca tienen. Marcus Webb me dio esa oportunidad. No porque yo la mereciera más que nadie, sino porque él me vio. Me vio de verdad. Reconoció que todas las vidas tienen valor. Todos los niños tienen potencial. Todas las personas merecen la oportunidad de convertirse en lo que están destinadas a ser. Miró directamente a la cámara. Si estás viendo esto y ves a un niño que necesita ayuda, por favor, no mires hacia otro lado. Por favor, no te digas a ti mismo que no es tu responsabilidad, porque lo es. Todos somos responsables los unos de los otros. Todos somos responsables de asegurarnos de que ningún niño tenga que sobrevivir solo en el frío. Emma hizo una pausa, con los ojos brillantes por las lágrimas. Quiero dedicar esta fundación a mi padre, Marcus Webb, quien me enseñó que el amor no es algo que se siente. Es algo que se hace. Es acción. Es sacrificio. Es elegir ayudar a alguien incluso cuando te cuesta algo. Es elegir ver la humanidad en un extraño y responder con compasión. Se volvió para mirar a Marcus en la primera fila y sus ojos se encontraron. Gracias, papá. Gracias por salvarme la vida. Gracias por darme una familia. Gracias por enseñarme lo que significa ser verdaderamente importante. La multitud estalló. La gente lloraba. Algunos se pusieron de pie y aplaudieron. Otros se arrodillaron, conmovidos por el poder de sus palabras y el peso de su historia. Esto era más que una ceremonia de dedicación. Era un momento de transformación. Era un momento en el que la gente sentía la llamada a ser mejor, a hacer más, a ayudar a quienes necesitaban ayuda. Después de la ceremonia, mientras Emma recibía las felicitaciones de los dignatarios y los miembros de la junta directiva de la fundación, Marcus la encontró. La llevó a un rincón tranquilo, lejos de las cámaras y la multitud. Estoy muy orgulloso de ti, le dijo simplemente. No por lo que has logrado, sino por quién eres. Te has convertido exactamente en la persona que siempre supe que podía ser. Emma abrazó a su padre con fuerza. No podría haber hecho nada de esto sin ti, le dijo. Sin Lucas, sin la segunda oportunidad que ambos me dieron. Más tarde esa noche, Emma se sentó sola en su oficina en la sede de la fundación. Sobre su escritorio había fotos. Una del remolque donde había vivido, conservado como memorial. Otra de Marcus encontrando a Lucas en sus brazos. Otra del día de su adopción. Otra de su graduación del MIT. Una de la inauguración de la fundación.
una de ellas recibiendo la Medalla Presidencial de la Libertad del presidente de los Estados Unidos. Una vida documentada en fotografías, desde la nada hasta todo. Pensó en la mujer que le había dado la vida, su madre biológica. Se había marchado, sí, pero le había dejado a Emma algo muy valioso: instinto, intuición, la comprensión de que la conexión humana era más valiosa que cualquier otra cosa, que el amor verdadero, podía trascender las circunstancias y cambiar vidas. Marcus llamó al marco de la puerta. «Pensé que te encontraría aquí», dijo. «Hola, papá», dijo Emma. «Ven, siéntate». Marcus se sentó frente a ella en una silla que le estaba esperando. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, simplemente juntos, simplemente existiendo en ese espacio que habían creado juntos. «Quería darte las gracias», dijo Emma, «por todo, por creer en mí, por ver algo en mí que yo no podía ver, por elegirme, por quererme». Marcus negó con la cabeza. «Emma, tú me salvaste la vida. Salvaste la vida de Lucas. Has salvado cientos de miles de vidas. Yo no te di nada, excepto un hogar y un nombre. Tú hiciste el resto». «Eso no es cierto», dijo Emma. «Me diste algo más importante que eso. Me diste permiso para ser yo misma. Me diste el espacio para convertirme en quien estaba destinada a ser. Me enseñaste que el amor es una elección. Cada día elegiste amarme. Incluso cuando era difícil, incluso cuando tenía pesadillas, incluso cuando no creía que fuera digna de amor, tú me amabas de todos modos». Marcus se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija. «¿Recuerdas el día que te encontré?», le preguntó. «Cada detalle», respondió Emma. «Recuerdo el frío. Recuerdo tu cara cuando viste a Lucas. Recuerdo sentir miedo y esperanza al mismo tiempo. Entré en esa caravana esperando encontrar a mi hijo», dijo Marcus. «En cambio, encontré algo que no sabía que necesitaba. Una hija que entendía algo sobre el amor que yo había pasado toda mi vida buscando. Tú me enseñaste que el amor no es transaccional. No se trata de lo que recibes a cambio. Se trata de lo que das libremente». Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. «Tú cambiaste mi vida, Emma. Tú y Lucas le dieron sentido a mi vida. No por lo que yo podía darles, sino porque ustedes me dieron la oportunidad de ser mejor, de ser más humano, de comprender lo que realmente importa». Emma rodeó el escritorio y abrazó a su padre. «Nos salvamos mutuamente», dijo. «Eso es lo que creo que pasó. Todos estábamos perdidos de diferentes maneras y nos encontramos en la nieve. Y de alguna manera, ese momento lo cambió todo». Los dos se sentaron juntos en esa oficina con vistas a la ciudad donde todo había comenzado. La ciudad de Nashville, el lugar donde una niña pobre en una caravana había encontrado a un niño congelado en la nieve. El lugar donde un multimillonario había descubierto que lo más valioso en la vida no era el dinero, el éxito o los logros. Era el amor. El lugar donde 3 personas destrozadas se habían encontrado y se habían convertido en una familia. Marcus sacó su teléfono y le mostró algo a Emma. Era una fotografía de la caravana original donde ella había vivido. La había conservado como pieza de museo, un recordatorio de sus orígenes, un testimonio de la resiliencia humana. Visitantes de todo el mundo acudían a verla. Se quedaban de pie en ese espacio helado e intentaban imaginar cómo habría sido, cómo una niña de 7 años había sobrevivido allí, cómo había tenido el valor de salvar a otro niño, cómo un acto de bondad había cambiado el curso de la historia. «¿Sabes lo que hice?», preguntó Marcus. «¿Qué?», dijo Emma. «Compré el terreno». Marcus dijo todo. «Esta fundación está construida en el mismo terreno donde estaba tu caravana. Quería transformar ese lugar de desesperación en un lugar de esperanza. Quería que las generaciones futuras supieran que de la oscuridad puede surgir la luz, que de la pobreza se puede encontrar un propósito, que de la pérdida puede florecer el amor». Emma sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. No lo sabía. Pensaba que la fundación se había construido en otro lugar. Pero claro, Marcus haría algo así. Tomaría el lugar donde ella había sufrido y lo transformaría en un lugar donde miles de niños encontrarían seguridad y esperanza. «Cada vez que un niño entra por esas puertas», continuó Marcus, «camina sobre un suelo que fue santificado por tu valentía. Recibe ayuda porque tú decidiste ayudar a Lucas aquella noche. Está a salvo porque tú fuiste lo suficientemente valiente como para actuar». Emma miró por la ventana al edificio que tenían debajo, a los niños que se movían por él,
a los voluntarios que trabajaban incansablemente para darles un futuro mejor. Pensó en la interconexión de todo ello, cómo una decisión tomada en una fría noche había tenido repercusiones a través del tiempo y el espacio, tocando vidas de formas que ella nunca hubiera imaginado. «Eso es hermoso, papá», susurró. «Es cierto», dijo Marcus, «eso es lo que lo hace hermoso». Mientras Emma y Marcus se abrazaban en esa oficina, la noche de la fundación se transformó silenciosamente en actividad. En el refugio de abajo, los niños comían comidas calientes preparadas por voluntarios, dormían en camas limpias, estaban a salvo, eran queridos. Cada niño tenía una historia, cada niño había sobrevivido a algo, cada niño tenía el potencial de cambiar el mundo, al igual que Emma. Y en algún lugar de Nashville, en una fría noche de diciembre, otro niño miraría al cielo y se preguntaría si alguien le ayudaría, si importaba, si tenía sentido seguir adelante. Y gracias a Emma, gracias a Marcus, gracias al milagro que había comenzado con un pequeño acto de bondad hacía tantos años, la respuesta sería sí. Sí, alguien se preocupa por ti. Sí, tú importas. Sí, mereces estar a salvo. Sí, tu vida tiene valor. El amor era la fuerza más poderosa del universo. No necesariamente el amor romántico, sino el amor feroz, protector y transformador. El amor que no pedía nada y lo daba todo. El amor que podía salvar una vida. El tipo que podía cambiar el curso de la historia de la humanidad. Emma había aprendido eso cuando tenía 7 años, de pie en una caravana helada con otro niño en brazos. Lo había aprendido a través de la experiencia directa, a través de la alquimia de la supervivencia y el sacrificio. Lo había aprendido no a través de palabras o lecciones, sino a través del conocimiento fundamental de que la vida de otra persona importaba más que su propia comodidad. Esa era la esencia del amor. Esa era la definición del heroísmo. Y había pasado el resto de su vida demostrándoselo al mundo, demostrándoselo a través de su fundación, demostrándoselo a través de su dedicación a los niños que habían sido olvidados por la sociedad, demostrándoselo a través de su voluntad de regalar la riqueza que había heredado, de usarla no para su propia comodidad, sino para la comodidad de los demás, demostrándoselo a través de cada decisión que tomaba, cada hora que trabajaba, cada niño al que ayudaba. La historia de Emma Webb no era un cuento de hadas. Aunque se leía como tal, era una historia real. Una historia sobre lo que sucede cuando una persona decide actuar. Una historia sobre el poder de la bondad. Una historia sobre el hecho de que los milagros son reales si estás dispuesto a trabajar por ellos, si estás dispuesto a creer en ellos, si estás dispuesto a actuar. Era una historia sobre gente corriente que hacía cosas extraordinarias. Era una historia sobre la resiliencia del espíritu humano. Era una historia sobre lo que significa amar tanto a alguien que sacrificarías tu propia seguridad, tu propia comodidad, tu propio futuro por esa persona. Y tal vez al leer esta historia, comprenderás algo fundamental sobre ti mismo. Comprenderás que tú también tienes el poder de cambiar la vida de alguien. Tú también puedes ser un milagro para otra persona. Tú también puedes elegir el amor. Tú también puedes elegir actuar en lugar de mirar hacia otro lado. Tú también puedes ser la persona que salve la vida de otra. Tienes más poder del que crees. Tienes más capacidad de compasión de la que jamás has utilizado. Tienes la capacidad de transformar el mundo de alguien con un solo acto de bondad. Piensa en los momentos de tu vida en los que alguien te mostró misericordia. Piensa en las personas que creyeron en ti cuando tú no creías en ti mismo. Piensa en las veces en que un simple acto de bondad cambió la trayectoria de toda tu existencia. Esos momentos importan. Esas personas importan. Ellos moldearon quién eres hoy. Ahora imagina ser esa persona para alguien más. Imagina ser la Red Marcus en la historia de otra persona. Imagina ser quien ve el potencial en alguien que el mundo ha descartado. Imagina ser quien elige el amor cuando sería más fácil elegir el miedo. Porque ese es el mensaje más importante de la historia de Emma. Podría haber sido cualquiera. Podrías haber sido tú. El poder de cambiar vidas no está reservado a multimillonarios, famosos o personas poderosas. Está al alcance de cualquiera con un corazón dispuesto a actuar, de cualquiera con el valor de ayudar, de cualquiera con el amor para salvar a otra persona de la oscuridad. Ese es el legado de Emma Webb. No su fundación, ni su riqueza, ni sus logros, sino el simple conocimiento de que la gente común puede hacer cosas extraordinarias.
Si estás pasando por dificultades, si estás en la oscuridad, si te sientes invisible, sin valor o olvidado, quiero que sepas que tú importas. No eres desechable. Tu vida tiene valor. Y hay alguien ahí fuera que te elegiría, que vería tu potencial incluso cuando tú no puedes verlo, que te querría no porque te lo mereces, sino porque el amor no es algo que se tenga que ganar. El amor es algo que alguien te da libremente, sin esperar nada a cambio. Si conoces a alguien que necesita ayuda, por favor, ayúdale. No mires hacia otro lado. No te digas a ti mismo que no es tu responsabilidad. Sé valiente, sé amable, sé el milagro en la vida de otra persona.